23 de mayo, Día de Glass, los y les trabajadores de la educación. Agradeciéndole a Audo, ¿no? por su cariño, por la presentación, que por ahí no sé si es, pero bueno, le pone a todos estos encuentros, nosotros como militantes, lo que uno va construyendo a lo largo de los años, ¿no? Que son discusiones, que a veces son desencuentros, pero que en definitiva al paso de los años se valoran y se valoran mucho en estos encuentros, ¿no? Así que bueno, Audo, te mando un gran abrazo, ya nos vamos a ver. La verdad que me toque abrir esta jornada, esta reunión de hoy, y hablando nada más y nada menos que de lo que fue la Marcha Blanca, con los compañeros que están hoy acá invitados, que fueron obviamente constructores de ese proceso. A mí me pone la obligación de ser muy respetuoso de eso y en todo caso de remitirme a la experiencia personal, ¿no? De lo que era para los que recién arrancábamos militando, estar siendo o participando de ese proceso y de ese momento histórico. Quizás si no fuese hoy secretario general no estaría hablándoles, digo, yo como tantos otros, como tantos miles de compañeras y de compañeros, tuvimos la ventaja de vivir en un momento histórico en el que había dirigentes que trabajaron mucho para lograr esa primera marcha de la CETERA, ¿no? La primera, por lo menos, que se recuerde, donde la docencia argentina pudo confluir en un proceso colectivo y expresarse de manera tan masiva en todo el país. Y la Marcha Blanca fue esa síntesis, y en todo caso, cómo cristaliza, porque se inició ese año, iniciamos con la huelga, no empezamos las clases, a ver si yo no estoy, me olvidé, pero no empezamos el ciclo lectivo. Y ahí se empezó a construir. Y esa fue mi primera experiencia de huelga, ¿no? Y nos reuníamos, yo en ese momento estaba en Chosmalal, y no había una sola escuela trabajando. O sea, todo el mundo estaba adherido al paro. Y a un paro que estaba convocado nacionalmente. No era un proceso local, era una convocatoria nacional donde nadie quería quedar afuera. Es decir, hasta las compañeras que después uno a la larga las empezaba a ver y que eran compañeras que difícilmente paraban después cuando había movidas provinciales. Pero esa convocatoria fue, yo por lo menos de las que recuerdo en Chosmalal, quizás las más masivas. No hubo una sola escuela que haya empezado ese año las clases y un solo maestro que haya ido a trabajar durante esos 40 y... Quizás por ahí se me pierde un poco, pero gran parte de esos 42 días que duró la huelga, el paro fue total. Digo, escuelas como la que hoy es 327, en aquel momento era la escuela 3 de Frontera, ahí se hacían las reuniones, o el CEPEN 4, bueno, no había una sola escuela que hubiese quedado afuera de ese proceso. Eran consignas muy fuertes que seguramente Daniel y Osvaldo después las van a desarrollar, pero digo, ¿qué rescataba? ¿Qué puedo rescatar? Que eso previo que hicieron esos compañeros que lo vieron venir, ese proceso, tuvieron la capacidad de instalarlo de tal manera que ninguno de nosotros quiso quedar afuera de esos reclamos. Hablar de lo que era el Estatuto Nacional Docente, un salario unificado, una ley de financiamiento, eran consignas muy fuertes. Y claramente estábamos en el proceso donde del 83 en adelante se habían empezado a revertir todo lo que había significado la dictadura, entonces había también una efervescencia militante muy potente, ¿no? Y digo, el haber podido, además de aprender tanto durante esos
esas semanas, esos tantos días de huelga. Incluso recuerdo una experiencia que me tocó vivir, porque bueno, en Chosmalal, por algún proceso político que había habido del sindicato en los años anteriores, no había comisión directiva. La verdad que no tengo el registro de cuál había sido el conflicto anterior, pero había quedado eso medio descabezado. Pero bueno, los compañeros se juntaron igual, y había que armar algún grupo que de alguna manera tome alguna responsabilidad, había que ir a algún plenario, hubo incluso una invitación a participar a un congreso de CETERA, que se hizo en la CGT, en el edificio de Azopardo. Y bueno, los que éramos muy jóvenes en ese momento éramos habladores y nos metíamos. Entonces, bueno, por eso los más viejos nos dijeron, bueno, vos, Carlitos Lator, era otro compañero que estaba en ese momento, y otras compañeras más, bueno, ustedes van y vayan, y empezamos a hacer esa movida así de suerte de comisión que representaba a Chosmalal. Y en una de esas me toca, en suerte, cuando reparten las actividades, ir a ese congreso de CETERA. Imagínense ustedes, en ese momento, encontrarse con un Marco Garcetti, que lo veíamos por televisión en los programas de ese momento, ¿no? Bueno, Marta Maffei, que era la compañera nuestra de acá de Neuquén, pero que también estaba empezando a ocupar un rol muy importante a nivel nacional. Esos tipos eran intocables, y uno estar ahí escuchándolo en ese marco aparte, digo, porque por ahí quizás muchos lo habrán escuchado en otras instancias, pero en el marco de la huelga esa, donde Marcos venía marcando en la agenda pública, en ese momento había 2 o 3 programas de televisión que se podían ver, y se hablaba mucho de esa huelga docente, que era una huelga muy grande, y yo me acuerdo de haberlo visto debatiendo con ¿cómo se llaman estos dos que eran los viejos que estaban en esa época en la televisión? A ver, alguno que me ayude. Neustar y el otro. Y Grondona. Grondona. Imagínense ustedes los que decían de esa huelga Neustar y Grondona. Y Marcos Garcetti, con una altura tremenda, bueno, les daba la pelea ahí para defender el sentido de esa huelga de los maestros. Y claro, no es como hoy que uno se entera de todo por los WhatsApp, que te llegan cosas de la red. En ese momento había que escuchar ese programa, porque si no, no nos enterábamos, o a través de los documentos que nos hacían llegar los compañeros de Neuquén. Pero digo, esa experiencia nos marcó muchísimo. Y luego, bueno, lo que fue participar de la Marcha Blanca, que sería interesante, y seguramente lo van a decir, pero hay que escuchar y prestar mucha atención cuando lo digan, lo cuenten los compañeros, cómo se gesta esa marcha, ¿no? Después de tantos días, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros en cualquier conflicto? ¿Qué hacemos ahora? Porque se te empiezan a quemar los papeles, no sabes qué hacer. Bueno, en ese momento, no lo quiero decir yo, seguramente Daniel o Osvaldo lo pueden contar con más detalle, porque fueron protagonistas centrales de esa huelga, pero bueno, estaba eso en el pensar qué hacer, y surgió esto, y los que lo pudimos disfrutar, creo que fue también, ¿no? el encontrarnos en semejante marcha, con el impacto que tenía pasando pueblo por pueblo. Nosotros ahora, vieron que nosotros marchamos mucho, estoy hablando acá con compañeros que tienen más marcha que yo quizá, pero digo, el proceso de esa marcha, de la Marcha Blanca, de llegar a una localidad y que los compañeros salgan a recibirte, y se hacía un acto al otro día, dormíamos en las escuelas, creo que fueron 7 días, si no me falla la memoria, donde salimos de acá, fuimos a Río Colorado, en Río Colorado lo estaban esperando, después fuimos a Bahía Blanca, de Bahía Blanca a Mar del Plata, de Mar del Plata creo que fuimos a Avellaneda, o por ahí, bueno, en cada lugar se hacía un acto, se compartía con los compañeros y las compañeras, y después la gran caminata hasta llegar que era a Plaza de Mayo. El acto no estaba previsto, por lo menos mi recuerdo me dice que no estaba previsto hacerse donde se hizo en el Obelisco, sino que era ir a la Plaza de Mayo. Y llegar a la Plaza de Mayo y encontrarnos la Plaza de Mayo cercada por las tanquetas y toda digamos, la policía que no dejó entrar a la marcha, bueno, hubo que hacer un rumbo ahí bastante complejo, hubo tensiones políticas también, porque imagínense ustedes que había que tomar la decisión de salir del lugar al que estaba previsto que termine la marcha, y se terminó en un acto
histórico, que es el que tengo una anécdota cortita para contar eso también, que fue el acto que se hizo en el Obelisco. Pero digo, el aprender de lo colectivo, de la fuerza de las cosas que hacemos entre muchos, de la organización, no hubo un detalle librado al azar, o sea, esos compañeros en ese momento nos cuidaron, porque no hubo un solo hecho que alguien diga, miles de personas caminaban, esto que dice el video era así, desde Jujuy, de Misiones, había una columna que creo que salió de Viedma, nosotros que salimos de acá de Neuquén, todo absolutamente sincronizado, nos estaban esperando, y eso me parece que la única que lo puede garantizar es la CETERA, digamos, y con los años no se ha ido dando cuenta, porque cuando hemos hecho marchas federales nosotros, lo que está más organizado, lo que cuida más a los compañeros, la que cuida más el detalle, la que tiene claro el objetivo hacia dónde va, es este espacio que ha sido, bueno, el aseteado de Hugo y lo que hemos podido construir nosotros acá. Y eso me parece que también te deja un horizonte y un piso alto para la discusión. Y la anécdota concreta que hay cuando llegamos a Buenos Aires, al Obelisco, tiene un protagonista que está acá entre nosotros, que dentro de un rato va a hablar. Él lo desmintió siempre esto, pero yo ahora que somos muchos acá lo quiero decir porque no va a poder negarlo, porque hay más de algún testigo. Le toca hablar a Neuquén, y bueno, como Neuquén, como ya les van a contar Daniel y Osvaldo y Verónica, fue muy importante en ese proceso de la Marcha Blanca, tuvo un espacio en el palco. O sea, Neuquén no podía estar en el palco. No sé qué pasó, pero bueno, la cuestión, que los que estaban muy con el bombo, meta redolante y bombo ahí abajo del palco, bueno, sube el compañero Osvaldo Nadra, que va a hablar a la plaza esa, va a la plaza no, a lo que era la 9 de julio, desbordada de maestros y de maestras de toda la Argentina. Y el Osvaldito con su tono tan particular, nosotros, los neuquinos, le dice, ¿no? Claro, nadie le creyó que era neuquino el Osvaldo. Se le filtró el cordobés hasta, bueno, fue un gran aplauso, muy cerrado, porque la verdad que era merecido, porque también eso expresaba lo que es la afluencia de los maestros de toda la Argentina a esta tierra querida de Neuquén, ¿no? Pero bueno, con esto cierro, un orgullo, un honor estar compartiendo este rato con ustedes, con los compañeros que, bueno, somos casi 100 ya en este encuentro. Un honor estar con Daniel, con Verónica, con Osvaldo y con todos los que están, y saludar a los compañeros que tienen esta iniciativa, porque me parece que esto es lo que a nosotros nos va a hacer fuertes, porque vienen tiempos difíciles, bueno, siempre son difíciles los tiempos, ¿no? Pero en la medida que esos tiempos que uno transcurre desde lo sindical, desde lo político, lo hace sobre bases conocidas, sabiendo de dónde vengo, porque cada uno, aunque no haya estado, es parte de esa historia, te para mejor para lo que hay que hacer en el futuro, y que es inmediato, ¿no? Así que es muy oportuno, es muy oportuna esta instancia, felicitarlos por eso, agradecérselo, o reconocerlo, y bueno, gracias por la invitación, y la verdad otra vez es un honor. Muchas gracias, compañeros, compañeras.